pasó, ¿verdad? Finalmente se vino la sequía, Madre Naturaleza nos contó que no iba a ser tan bueno el año como esperábamos. Perdimos 60% de la producción agrícola, que es inmenso para nuestro país, porque el agro sigue siendo un factor importante de crecimiento. Y finalmente, mucha de este sector productivo que terminó altamente endeudado, finalmente se ve en una situación de tener que refinanciar esas deudas porque no van a poder repagarlas con los resultados de este año. Entonces es una situación compleja otra vez este año. Y más o menos a la altura de la primera parte del año ya también nos enteramos de lo que estaba pasando en Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que parecía algo muy lejano. Decíamos, bueno, está lejos, es triste, es una cuestión, digamos, desde el punto de vista humano, que exista una guerra a esta altura, de esa magnitud, ¿verdad? De esas características, pero más allá de eso, llegó a tocarnos las puertas localmente. Es decir, esto generó un incremento en el precio del combustible, generó un incremento en los costos, digamos, de insumos, de alimentos, etcétera, y eso empezó a traducirse en precios más altos a nivel local en estos productos, ¿verdad? Entonces, sí nos termina golpeando la puerta. Entonces, ese es el contexto, digamos, de este año. Es un año complejo. Y acá hay una frase de alguien que se llama Jerome Powell. No creo que lo conozcan, pero Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué me importa lo que dice Jerome Powell? Lo que dice Jerome Powell es tremendamente importante para todo el mundo, porque finalmente él define en este momento, más o menos en marzo, sí, en marzo ellos definen de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a incrementar las tasas de la política monetaria ahí. ¿Y qué significa eso para los países del mundo? Para Paraguay significa que el costo del financiamiento se va a incrementar. Es decir, el financiamiento que hacemos a través tal vez del endeudamiento internacional o que hacemos a través de las inversiones que vienen, todo ese financiamiento va a ser más costoso, va a salir más caro, porque esa tasa nos indica el costo del financiamiento. Entonces, esto es como un gran tsunami que sale de Estados Unidos y termina arrasando, digamos, en todas las economías en desarrollo, en todas las economías emergentes y realmente en todas las economías del mundo. El dólar es más caro. Entonces, a partir de ese momento, acá, no, ahí estoy retrocediendo, ahí está, súper. Entonces, acá lo que vemos, no se preocupen tanto por los números, pero lo que vemos es la primera barrita en cada caso, nos dice cuál fue el crecimiento en estas diferentes áreas del mundo, Estados Unidos, zona euro, global, qué sé yo. Entonces acá nos dice, en el 2021, que es la primera barrita, tuvimos un crecimiento bastante bueno, relativamente alto, todo nos iba más o menos bien. Después, más o menos en octubre del 2021, empezábamos a proyectar lo que iba a pasar en el 2022 y decíamos, bueno, el crecimiento ya no va a ser tan fuerte, pero va a ser un crecimiento interesante. Luego llegamos hacia finales del 2021 y empezamos ya a cambiar estas expectativas. Enero de 2022 va cayendo y finalmente en esto creo que es marzo del 2022, vemos que en todas las economías acá listadas, con la excepción de África subsahariana, en todas estas economías vemos que hay una caída impresionante de lo que es la expectativa de crecimiento para este año. Esto es resultado de esto que acabo de mencionar, estos factores que se fueron dando. Y esta caída del crecimiento es muy importante porque se da en un contexto bastante difícil para los países. Acá, en este gráfico que está acá, no sé si lo pueden ver, pero en este gráfico lo que mostramos es un indicador que nos muestra cuánto creció el endeudamiento público en las economías avanzadas, las economías emergentes y las economías de bajos ingresos en desarrollo. Y el promedio más o menos de los países más ricos era un incremento de deuda de más o menos 20%. Y en el caso de Paraguay, que no es un país entre los más ricos, el incremento de la deuda en el mismo periodo, que es este marcado aquí, fue de 55%. Es decir, nosotros nos endeudamos más del doble en términos relativos con relación a los países más ricos, es decir, un crecimiento impresionante del endeudamiento público. ¿Por qué eso nos importa? Porque
el endeudamiento público es justamente un espacio que tenemos para amortiguar los choques que llegan y, por ejemplo, como la pandemia. Cuando llega la pandemia, el país se endeuda para poder amortiguar ese choque. Pero cuando el endeudamiento es muy grande, esto nos roba después capacidad para poder amortiguar un siguiente choque más adelante. Es decir, si llega a pasar algo importante en este momento, ya no tenemos esa misma capacidad o ese mismo espacio fiscal para poder salir a endeudarnos y poder de alguna manera rescatar la situación o rescatar al país o generar programas sociales como los que pudimos hacer al inicio de la pandemia. Y si miramos lo que es el crecimiento acá entre el 2018 y el 2022, ese crecimiento del endeudamiento total fue de 77%, es decir, gigante, casi se duplicó el tamaño de la deuda en ese periodo. Entonces, eso es importante porque significa que el Estado, el país, Paraguay, tiene menos capacidad de maniobra para poder salir a implementar política pública. Y acá vemos, por ejemplo, lo que es el crecimiento que se dio en el 2020, son todas las líneas rojas, ¿verdad? Todos los países crecían en negativo, Paraguay crecía en -6 y acá nos aplaudíamos porque decíamos, somos el que menos decrece, todos los demás están decreciendo mucho más. Pero acá lo importante era realmente considerar que el año anterior fue un año muy malo para Paraguay. El 2019 fue un año de prácticamente crecimiento negativo, no prácticamente, el crecimiento fue negativo. Entonces, esto es un crecimiento negativo con relación al año anterior que tuvo un crecimiento negativo. O sea, no fue realmente tan bien como se planteaba. Y finalmente en el 2021 la recuperación, en vez de llegar al 5.5, que era lo que se esperaba, solo llegó a 4.3 por los factores que mencionamos. Y este año Paraguay se sitúa entre los peores de la región en términos del crecimiento esperados. O sea, se espera que este año Paraguay crezca solamente 0.3%, que es realmente bajo, y está al lado de Haití en ese sentido. O sea, cuando miramos a todos los países que están en la región, Paraguay y Haití son los que van a crecer menos en este año. Y eso es algo para preocuparnos porque hace rato que no estábamos experimentando un crecimiento tan mediocre. Y al mismo tiempo también acá vemos lo que es el crecimiento del PIB per cápita. ¿Por qué nos interesa el PIB per cápita? Porque es un indicador que nos dice cómo está creciendo el poder adquisitivo de las personas en la región. Y este PIB per cápita nos habla de que hubo una caída, este es el año 2014, hubo una caída tremenda en el 2020 y recién en el 2024, 2025 más o menos vamos a recuperar el nivel de ingreso que teníamos en el año 2014. Una caída inmensa y van a ver más adelante que esta situación es incluso peor para el caso de Paraguay. Acá vemos un poquito, nos vamos hacia Estados Unidos porque me gustaría que ustedes conecten cómo algo que sucede en Estados Unidos termina finalmente impactándonos a nivel local. Estados Unidos es una de las economías mundiales más, digamos, poderosas en términos de la capacidad que tuvo de recuperarse. Y Estados Unidos, la recuperación o el rebote que se dio en el 2021 fue principalmente empujada por el consumo de las personas, ¿no? Acá vemos lo que es el consumo privado. En el 2020 se cayó de manera importante, pero cuando se empieza a recuperar, se recupera muy por encima de lo que fue el periodo previo a la pandemia. Es decir, realmente no es que rebotó, sino que se disparó el consumo y esto generó una enorme demanda de productos y también empezó a potenciar lo que es el crecimiento local. Acá quiero que se lleven dos cosas. Uno, que el tema de consumo es importante en Estados Unidos. Dos, que la capacidad adquisitiva de las personas es clave. Tres, que tener una clase media pujante, con capacidad, con poder adquisitivo en cualquier país es demasiado importante para movilizar a la economía. Por eso también es que es importante empujar a la gente hacia una clase media robusta, ¿verdad? Este es el caso de este país. Y acá lo que vemos es también, bueno, los mismos indicadores, particularmente el comercio minorista en Estados Unidos se recuperó de manera importante. Lo que sí vemos también en Estados Unidos es que como parte de ese proceso de recuperación y como parte de la inyección, digamos, de
los programas fiscales, porque ellos también tuvieron paquetes fiscales, el Build Back Better se llamaba, que era un paquete fiscal importante, una suerte como nuestro Tecoporá y todos los programas que, no Tecoporá, como el PUTIBO, y esos programas que implementó el gobierno a nivel local, bueno, ellos tuvieron algo similar, pero de una magnitud inmensa. Entonces, esa inyección de recursos y el abaratamiento del endeudamiento en ese contexto hace que cuando se empieza a recuperar la economía se generen presiones inflacionarias, se dice, porque la demanda, la gente empieza a querer comprar más, empieza a invertir más, y esto causa que el precio de las cosas empiecen a subir, ¿verdad? Entonces los precios suben y es ahí que esta frase que les había mencionado anteriormente sobre la demanda, sobre la Reserva Federal es clave, ¿verdad? Ellos empiezan a poner, digamos, de alguna manera un freno a ese recalentamiento económico. Y ese freno es el cambio en la política monetaria. Empiezan a subir las tasas de interés. Y acá vemos por qué nos interesa todo eso. Nos interesa, uno, porque tiene una implicancia en términos del costo del financiamiento a nivel local, pero por otro lado, porque cuando el dólar empieza a subir en términos de su valor, el valor relativo de la soja, por ejemplo, que es un producto que a nosotros nos importa mucho, porque nosotros exportamos soja, como país exportador de soja, queremos que el precio de la soja sea alto para que esos dólares ingresen a Paraguay. Entonces, a medida que sube el precio del dólar, baja el precio de la soja. Y esto lo que nos está advirtiendo es que a medida el dólar va a seguir digamos, apreciando, subiendo su valor, y eso va a significar que el precio de la soja va a ir cayendo en términos relativos, es decir, en Paraguay vamos a recibir menos dólares que van a ingresar a la economía paraguaya. Es un factor importante que finalmente termina impactando a toda la economía. Después tenemos China. China también nos importa porque China es un comprador gigantesco de materia prima, nosotros somos un vendedor de materia prima, y además lo que vemos acá en términos de lo que pasa en China, China está experimentando un crecimiento muy pobre, ellos estaban acostumbrados a crecer a un nivel alto, finalmente este año van a crecer a 4.8, que es realmente prácticamente para un país como China, que es un gigante, esto representa una suerte de recesión, es realmente un punto muy bajo en términos de su crecimiento, y también están teniendo problemas importantes en el sector inmobiliario que va a traducirse en menor demanda de productos, digamos, materias primas, y eso también va a impactar. Entonces van a haber una caída en el precio de los commodities que nosotros vendemos y también una caída en la demanda que va a implicar otra vez una caída adicional de los precios. Entonces estos dos factores nos van a afectar a nosotros acá localmente en el corto o mediano plazo. Y nos acercamos un poquito más a Brasil, un país que conocemos mucho más. Brasil siempre es importante para nosotros porque finalmente es nuestro principal socio comercial. Brasil tuvo un crecimiento negativo 2 trimestres consecutivos el año pasado. El último trimestre creció prácticamente cero. Entonces Brasil entra realmente en una recesión, que es malas noticias para nosotros. Y por otro lado, Brasil sí tiene, digamos, una política monetaria acertada. Ellos ven como la gran mayoría de los países que sube la inflación, entonces ellos inmediatamente empiezan a enviar señales al mercado de que, como la Reserva Federal Americana, ellos empiezan a subir las tasas de política monetaria. ¿Qué significa eso? Las tasas de interés van a subir, el costo del financiamiento va a subir, pero esto va a ayudar a que la inflación no suba tanto. Entonces, esto es lo que hace Brasil. Y lastimosamente en el caso de Brasil, la política, recuérdense que en todos los países, cuando hablamos de estabilidad macro, hablamos de dos pilares importantes, la política fiscal y la política monetaria. Ellos hicieron bien su tarea del lado de la política monetaria, pero manejaron de manera algo irresponsable la política fiscal. ¿En qué sentido? El año pasado, cuando a mitad de año se estaba definiendo el presupuesto general de la nación, al igual que pasa también en Paraguay, ellos tomaron la decisión de romper los techos fiscales. ¿Qué es lo que significa eso? Gastar más de lo que podían gastar, ¿verdad? Endeudarse más, gastar más, asignar mayores recursos para el siguiente año, que era un año electoral.
¿Por qué esto es importante? Es interesante mirar que apenas ellos toman esa decisión en este punto del año, lo que vemos es que empiezan a dispararse estos indicadores. Y estos indicadores son cuando un país toma una decisión incorrecta, una decisión inmadura de política, en este caso fiscal, los mercados responden y los mercados responden y nos cobran. ¿En qué forma le cobraron a Brasil? Finalmente acá vemos esto, por ejemplo, es un indicador de riesgo. Los mercados empiezan a ver un riesgo mucho más alto. Cuando el riesgo más alto, les va a salir más caro a Brasil financiarse, tanto en el sector privado como en el sector público. Aquí vemos la relación entre el real y el dólar. El dólar empieza a apreciarse de manera importante con relación al real. Y finalmente vemos también que la bolsa de valores, que es Bovespa, empieza a caer. Y eso es un indicador de los mercados empiezan a salirse, digamos, de algunos instrumentos porque empiezan a tener algo de desconfianza al respecto de ese mayor riesgo que están viendo hoy en la economía brasilera. En economía nosotros hablamos de esto. Cuando nos referimos a esta situación decimos no hay almuerzo gratis. En economía no hay almuerzo gratis. ¿Qué significa eso? Vos tomás una decisión incorrecta desde el punto de vista económico y te van a cobrar, ¿verdad? Te cobran por algún lado y les sale caro al país. Y eso de que les sale caro termina reflejándose finalmente en los logros del país, en la calidad de vida de las personas que viven ahí. Acá tenemos Argentina. Yo creo que algunos de ustedes seguramente siguen lo que pasa en Argentina. Argentina es un país que tiene un financiamiento, financia su presupuesto y su gasto, tiene un gasto tremendamente excesivo. Y para poder financiar, porque hoy en día ya nadie quiere prestar a Argentina, ellos quieren emitir bonos, nadie quiere comprar sus bonos, ellos quieren prestar a los multilaterales no quieren prestarles, ya no son sujeto de crédito, digamos, a nivel internacional. Entonces, ¿qué hacen para poder financiar su gasto? Ellos van a su banco central y imprimen billetes, ¿verdad? Y a medida que ellos van imprimiendo billetes, cada billete que imprimen es solo un pedazo de papel. Entonces, los papeles que estaban circulando antes empiezan a valer menos. Es decir, a medida que ellos imprimen más, va perdiendo valor el dinero que cada uno de los argentinos tiene en sus manos. Más o menos por segundo está perdiendo valor. Y en el caso de Argentina, esto significó al inicio del año que ellos decían, veían un año muy bueno, muy positivo, solamente decía vamos a tener un 30% de inflación. Imaginen lo que es eso, es un año bueno en Argentina, 30% de inflación era lo que esperaban, ¿verdad? Pero finalmente, en este momento, la inflación llegó a 60%. La inflación interanual llegó a 60%. ¿Qué es lo que significa eso? Imagínense que ustedes ganan salario mínimo y 2.5 millones más o menos, un poquito menos de eso cuando contribuís a los diferentes, pero vamos a decir 2 millones y medio o 2 millones. Y perdés 60% del valor, es decir, 60% de inflación significa que vas a perder 60% de tu poder adquisitivo. Es decir, que cortás 60%, te quedás con 40% y solamente puedes comprar por 40% del valor de lo que podías comprar hace un año. Si te imaginas, si juntás ahí por mes todas las cosas que compras con 2.500.000 y decís 60% de esto ya no voy a poder comprar en términos de valor. Solamente puedo pagar hoy 40% con ese salario que tengo. Eso es lo que significa 60% de inflación. Es una pérdida inmensa de la capacidad de compra de las personas y por supuesto imagínense lo que significaría eso, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Nosotros estamos relativamente mejor, pero realmente Argentina no es un país con el cual tenemos que compararnos. Y este otro tema que es bastante, de repente puede ser complejo, pero es el tipo de cambio que utiliza Argentina. Esto nos impacta también de manera muy, muy cercana a los paraguayos. Argentina tiene, le llamamos el reino de las distorsiones, porque ellos, digamos, desde el punto de vista de su política, intervienen en el mercado de manera tan fuerte y ellos lo que dicen es, no vamos a dejar que el mercado defina nada, acá vamos a tener 15 diferentes tipos de cambio dependiendo del producto que uno, en la industria en la que uno trabaja. Por ejemplo, tienen el dólar ahorro, el dólar Netflix, el dólar oficial, el dólar mayorista, dólar cereza, dólar servicios. O sea, hay diferentes niveles de dólares y de tipo de cambio para todos estos sectores, digamos, de la economía.
Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? En Paraguay tenemos un tipo de cambio. Hace años abandonamos el tipo de cambio múltiple, vamos a decir. Y en el caso de Argentina, ellos dicen, bueno, nuestro dólar oficial, o sea, el tipo de cambio entre el real y el dólar de manera oficial es 107. Pero cuando yo me voy a ir a comprar ese dólar a 107, no lo encuentro en ningún lado, no existe. Entonces el dólar oficial, como le llaman el oficial, es realmente el dólar, lo llaman también fantasma, porque no lo pueden encontrar en ningún lado. ¿Dónde encuentran los argentinos dólares? Ellos van al mercado negro, el blue le llaman, y ese mercado negro, en ese mercado el dólar está más o menos el doble en el nivel oficial. Es decir, la gente dice, bueno, el nivel oficial es realmente este, pero en el mercado negro la gente está dispuesta a pagar a este nivel, 206. Esta situación de los diferentes tipos de cambio genera lo que nosotros llamamos arbitraje cambiario. Es decir, genera unas diferencias cambiarias tan importantes que hacen que el negocio de el contrabando, es decir, de llevar productos a Argentina y meterlos a Paraguay, tenga enorme sentido para ellos por la diferencia de ese tipo de cambio. Uno puede traer dólares de afuera, cambiar en Argentina, comprar productos baratos, llevarlos allá de contrabando, y la diferencia de precios que uno encuentra entre Argentina y Paraguay es tan grande que mucha gente se empieza a arriesgar a incursionar, digamos, en este negocio ilícito. Entonces, este es uno de los principales motivos por los cuales nos entra una gran cantidad de contrabando desde la Argentina, y es, por supuesto, una política muy pobre en términos de manejo para el caso de ellos, porque genera tremendas distorsiones, pero para el caso de Paraguay también tiene salpicones ácidos, digamos, para nuestra economía, porque finalmente termina metiendo productos de contrabando así de manera increíble. Por supuesto, también de nuestro lado hay otros factores que dan a eso, que podemos hablar un poquito más de eso más adelante. Pero esta sí es una situación que es muy negativa para nuestra economía. Acá vemos simplemente el ranking de lo que es los niveles de inflación. Paraguay hace unos meses estaba segundo, después de Brasil. Hoy creo que está entre los peorcitos en términos del nivel de inflación. Voy a pasar, simplemente nos habla de que los precios internacionales del petróleo y de otros productos básicos que finalmente impactan en los precios subieron de manera importante y se siguen manteniendo en ese precio alto. Por eso que esto eventualmente se traduce en inflación que nos entra de afuera, digamos. Esto vamos a pasar. Acá lo que vemos es que el único país, recuerdan que les mencioné, Brasil sí aplicó una buena política monetaria, empezó a subir las tasas para poder apaciguar a la inflación, y finalmente Brasil es el único país que tiene hoy una tasa de política monetaria real. Es decir, el resto de los países está todavía hoy subsidiando, digamos, el financiamiento del sector privado con tasas de política monetaria negativa. Estoy pasando un poco rápido porque no quiero... acá esto es lo que nos dice, es un poquito complejo, pero ojalá que puedan llevarse algo de esto. Acá esto nos dice el rango, esta barrita acá es el rango para cada uno de estos países: Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. El rango de dónde se mantuvo la tasa es una tasa de interés, ¿verdad? Y le llamamos la tasa de política monetaria, es el costo del dinero local. Entonces, esta tasa se mantuvo en este rango en el periodo 2015-2018. ¿Por qué traemos esos años? Porque en esos años, digamos que la cosa, no estábamos en pandemia, no había una sequía muy extrema, eran años relativamente normales desde el punto de vista económico, y las tasas se movían en esos rangos, ¿verdad? Hoy en Paraguay la tasa está un poquito por aquí, alrededor un poquito más alto que este punto, se movió un poquito más, pero sigue estando en el rango de los años normales. El problema con esto es que este no es un año normal. Nunca, hace mucho tiempo, creo que más o menos más de 10 años, que no llegamos a un nivel de inflación como el que tenemos hoy. Entonces, la política, la tasa de política monetaria no puede estar en el rango normal, tiene que ser más alta, porque cuando la inflación sube, la política monetaria tiene que ajustarse para procurar controlar esa pérdida de poder adquisitivo que se da. Entonces, todavía hay un espacio importante para el Banco Central de
seguir subiendo las tasas. Esto debió haberse dado un poquito antes. Vamos a tratar de entender qué significa todo eso. Voy a saltar acá. Acá vemos lo que es la tasa de inflación de Paraguay. Los últimos números, estos en rojo, son de mayo. En mayo, la inflación general, que es, ustedes conocen el índice de precio del consumidor. Cuando se habla del índice de precio del consumidor, ¿saben a qué se refiere eso? El índice del precio, voy a explicar lo más rápido posible. El índice de precio del consumidor es básicamente el Banco Central sale, pregunta los precios en muchas tiendas, digamos supermercados, almacenes, lo que sea, el mercado, y pregunta el precio de la carne, el precio de la leche, el precio de no sé qué, y en base a eso construye indicadores, ¿verdad? Un indicador. Y después cada mes sale y hace ese mismo trabajo. Entonces, esa medición de precios le permite al Banco Central monitorear cómo están cambiando los precios. Cada mes sale y mide los precios. Cuando la inflación sube, significa que en general esos precios están aumentando, ¿verdad? Y en este momento, más o menos el 65% o más de los productos que se miden en ese índice de precio del consumidor están mucho más altos de lo usual, tanto más altos que el nivel de inflación interanual llega al 11%. Ahora, cuando fijamos en sectores específicos, por ejemplo, el sector de alimentos, el nivel de inflación llega al 18.4% en la última medición. Y si hacemos un análisis más enfocado y decimos, bueno, otra vez volvamos al ejemplo del que gana salario mínimo. Y decimos, el que gana salario mínimo no va a comprar todos los productos de la canasta básica. Generalmente va a comprar alimentos, va a pagar su alquiler, va a pagar combustible seguramente o transporte. Y finalmente, cuando uno mira y enfoca, digamos, la vista en esos productos, el nivel de inflación entre esos productos está alrededor del 25%. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista del poder adquisitivo, una persona que ganaba salario mínimo el año pasado y hoy sigue ganando salario mínimo, perdió el 25% de su poder adquisitivo. Es decir, puede comprar solamente 3/4 partes de lo que compraba el año pasado. Perdió uno de cada 4 ítems que compraba desaparecieron de su canasta. Es decir, el poder adquisitivo, la capacidad de compra se perdió en un 25% más o menos cuando enfocamos en esos productos que hacen a las cosas más centrales que consumen las familias. ¿Se entiende eso? Es como si tenemos un 100, digamos que de 100 lo que ganamos, perdemos 25, solamente ganamos 70, o sea, solamente tenemos 75. Por más de que mi billete dice 100, solamente vale 75 hoy. Eso es lo que significa un 25% de incremento en la inflación. Es una pérdida gigante para las familias que ganan alrededor del salario mínimo o las que ganan también dos salarios mínimos, porque significa una pérdida demasiado importante en la capacidad de compra de las personas y significa, imagínense, cuánto están ajustando muchas familias paraguayas sus compras para poder sobrevivir mes a mes, ¿verdad? Es una suba realmente dramática que hace rato que no veíamos. Y desde el punto de vista del poder adquisitivo, acá lo que se mide es el ingreso promedio real. El ingreso promedio real es el que ya está ajustado por la inflación y nos dice que si comparamos lo que ganamos en 2018 y lo que ganamos en el 2021, en todos los casos, hombres, mujeres, zona urbana, zona rural, hoy ganamos menos, o en el 2021 ganábamos menos de lo que se ganaba en el 2018. No sé si tenés una pregunta. Sí. Exactamente. La inflación anual del índice general es 11.4%, pero ese índice tiene no sé cuántos ítems, muchísimos ítems. Entonces, lo que estoy diciendo es cuando nos enfocamos solamente en alimentos, vamos otra vez a ese gráfico, solamente en alimentos, digamos, miramos solo los alimentos. ¿Cuánto subieron los alimentos? 18.4, es más alta todavía. Y si yo digo, enfoquémonos en alimentos, en vivienda, en combustible y las cosas más básicas, por ejemplo, salud, etcétera, todos esos ítems, cuando haces un zoom ahí,
y enfocas en eso, el crecimiento es alrededor del 25% para esos ítems. Entonces, para esas familias que consumen esos ítems, esa es la pérdida promedio. No, la última publicación del Banco Central a mayo, que es la última estadística que tenemos, nos dice que eso es 11.4%. Esa es la estadística oficial. Y otra vez, ese índice o la estadística oficial del índice de precio, del IPC, el índice de precio al consumidor, es un conjunto de productos inmenso, más de 300 productos, muchos más de 300. Entonces se hace un promedio de eso y ahí sale que en promedio es 11. Por eso que hay que decir, pero ahí incluyen todo tipo de cosas, celulares, esto, lo otro, que no necesariamente uno compra todos los meses. Por eso hay que enfocarse a veces en subgrupos, los que realmente sí consumimos todos los meses, que son transporte, vivienda, alimentos, etcétera. Cuando te enfocas ahí, el crecimiento es aún mayor. Esa es. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, acá rápidamente voy a tratar de esta línea roja. Esto nos muestra 2016, 17, 18 y para adelante, ¿verdad? La línea roja punteada nos dice cuál es la trayectoria de crecimiento que seguía Paraguay previo a la pandemia. Es decir, vamos por acá, previo a la pandemia íbamos en esa línea roja. ¿Cuál es la trayectoria que seguimos hoy post pandemia? Es esta línea negra. Es decir, hay una brecha que está marcada ahí, no sé si ven ustedes, pero hay una brecha, y esa brecha que existe es lo que llamamos nosotros la cancha perdida. Es decir, si bien hubo un rebote en el 2021, la cancha perdida en este periodo es inmensa. No estamos todavía en un proceso de recuperación. Experimentamos el rebote, la recuperación y la reactivación completa todavía no se está dando. Y nosotros hicimos un cálculo, digamos, de más o menos qué significa eso año a año, cuánto es lo que se perdió. Estamos hablando de más o menos, digamos, esto es un cálculo bruto, vamos a decir, pero 16.000 millones de dólares, que son 16 billones de dólares que se perdieron en la economía. Y parece un número que es difícil de entender, pero es grande, es mucho lo que se perdió, es este espacio acá. Y este espacio blanco que está medido acá es un adicional 1.8 billones que se va a perder porque este año otra vez no vamos a crecer absolutamente nada. Entonces, estamos lastimosamente en otro año más de recesión. Acá vamos a pasar la tasa política monetaria. Este es el gráfico que creo que es el gráfico más fácil de digerir, porque no es fácil estos temas son complejos, especialmente si uno no está estudiando economía necesariamente, pero para procurar entender, esto va a 2017, 18, estos eran, digamos, años relativamente normales, no habían choques así muy grandes, y lo que teníamos acá es que la tasa de política monetaria, la línea amarilla, siempre estuvo por encima de la línea roja, que es la que mide la inflación. Eso por lo menos podemos ahí comprender de que para tener una tasa de política monetaria real positiva, que son estas barritas verdes son la diferencia entre esta curva y esta curva, nos dan estas barritas verdes. Entonces, esta es la tasa de política monetaria real, siempre fue positiva, y eso nos permite un espacio de maniobra, digamos, cuando estamos en el Banco Central, sube la inflación, baja la inflación, entonces tener una tasa de política monetaria positiva te permite, de alguna manera, tener un espacio de maniobra para poder controlar la inflación si se viene un choque que tiene un impacto inflacionario. Entonces, cuando llega la pandemia, decimos, vamos a bajar la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque vamos a ver a mucho del sector productivo, el sector comercial, el sector industrial, los negocios van a ver una situación difícil, no van a poder repagar las deudas que se hacen regularmente para mantener tal vez un negocio, se presta y se devuelve, se presta y se devuelve, se invierte y se va devolviendo, pero si no tenés ingresos no podés hacer ese repago. Entonces se anticipaba que iban a haber muchos negocios que iban a perder, digamos, su capacidad de repago, y por eso se baja la tasa para poder refinanciar esas deudas, ¿verdad? Y para que no se vayan todos a la quiebra, haciendo corta la historia, para que estos negocios no vayan a la quiebra. Y ahí es que se cae la tasa en este periodo de la pandemia. Y vemos esta situación acá de que se cruzan estas dos curvas. Pero eventualmente
esto quedó un punto muerto, digamos, la tasa de política monetaria no se ajustó y finalmente vemos que la inflación se dispara y la tasa de política monetaria empieza a seguirle de atrás. O sea, algo que le seguía de hacia adelante en general, ahora le está siguiendo de atrás y está por debajo. Entonces tenemos una tasa de política monetaria negativa, que es algo bastante inusual. Adelante. La inflación, nosotros tenemos objetivos de inflación que más o menos 4 o 5% es aceptable. Sí, eso es lo usual. Estamos súper por encima. Y en general nos movíamos, tenemos un rango de, o sea, la política monetaria tiene objetivos de inflación que son un rango, es decir, tiene que fluctuar naturalmente en una economía, ¿verdad? Y generalmente ese rango iba hasta 4, 4.5, por ahí se mantuvo realmente por muchos años ahí, desde el 2011 más o menos, donde empezamos a aplicar este formato de fijar objetivos de inflación. Entonces fue muy exitosa esa política. Lamentablemente, esta es la primera vez que nos salimos del rango y hoy estamos más del doble realmente de lo que solía ser nuestro nivel normal de inflación. Entonces deberíamos de ver más del doble de la tasa política monetaria de un periodo normal. El choque que recibimos, muchos choques son externos, pero también hay una combinación de factores que vamos a ver un poquito más adelante y voy a tratar de resumir todo esto porque es bastante complejo, pero hay una combinación de factores. En economía nosotros vemos, o sea, hay dinámicas que se estudian, que están en la teoría y se dan en la práctica, que es, por ejemplo, cuando la economía está en punto muerto, que es lo que pasó durante la pandemia, no pasaba nada, entonces ahí se inyecta dinero, se dice. ¿Qué significa eso? El Estado se va a prestar porque no van a haber ingresos, no se va a poder financiar nada y inyecta dinero a través de programas sociales, por ejemplo, el cultivo que se dio, los programas de asistencia a las personas que estuvieron desempleadas durante la pandemia en el sector privado, se financió también eso, se financió todo el Estado porque no habían ingresos, porque nada, los impuestos se suspendieron en algunos periodos, ¿verdad? Entonces, todos unos cambios importantes que se financiaron con deuda, o sea, pudimos mantener el funcionamiento de alguna manera del Estado con un gran nivel de endeudamiento. Y eso significa dinero que llega no por nuestra productividad, sino que llega de afuera y se inyecta en una economía que está así en punto muerto, en coma, digamos, por ese periodo. Y después, además de eso, cuando el Banco Central baja, lo que vemos acá, baja la tasa de política monetaria a prácticamente cercano a cero, esto significa que el costo de financiamiento cae de manera importante. Entonces, se empiezan a financiar mucho más. Es también una inyección de dinero para dentro de la economía. Y esto está bien hasta que la economía empieza a despertarse, ¿verdad? El enfermo que estaba en coma se empieza a despertar y ahí tienes que empezar a retirar esos medicamentos, ¿verdad? Porque esos medicamentos tienen efectos secundarios importantes, como por ejemplo la inflación. Entonces, a medida que se empieza a despertar el enfermo, vos tenés que retirar esos paquetes, porque si no se va a generar una situación inflacionaria localmente, más allá de los choques externos. Entonces, acá lo que pasó es esta línea debió haber subido ya acá y ahí íbamos a empezar a domar a la inflación antes de que llegue el choque, por ejemplo, que llegó de Ucrania, el conflicto bélico que llegó más o menos en marzo, abril, por ahí. Si nosotros hacíamos la tarea bien acá, y esto ya antes, anticipando las dinámicas, entonces en vez de llegar a un nivel de 8, 9, 10, 11, 12, íbamos a partir de un nivel mucho más bajo de inflación. Ponerle 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la pérdida, la magnitud o la fuerza del choque iba a ser mucho menor. No sé si eso se entiende, es un poquito complejo, pero lo importante es de que la política monetaria tiene que anticipar estas dinámicas, anticiparse a la situación de inflación y poder de esa manera controlar. Aún si no sabíamos lo que iba a pasar en Ucrania, sí sabíamos que ya se estaba reactivando la economía y solamente el conocimiento de eso debía alertarnos de que esto tenía que ir cambiando, ¿verdad? Pero no se dio, se quedó acá así, y ahí ya se escapó la tortuga, decimos nosotros, ¿verdad? Se escapó la inflación y ahora le perseguimos a la inflación de atrás.
Y eso es malo porque después no llega el choque y ahí ya estamos en un nivel de inflación muy alto. Con el choque subimos ya a una inflación tremendo, un nivel de inflación tremendo que es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de las políticas monetarias bien administradas. Y acá esto voy a pasar porque es bastante denso. Este es simplemente el déficit fiscal. Ustedes saben que durante la pandemia nos endeudamos, creo que todo el mundo de alguna manera estuvo de acuerdo con esa definición porque sabíamos que no iban a haber ingresos, iba a mermar todo. Entonces hubo un endeudamiento ahí muy importante, pero finalmente es interesante mirar esta parte, ¿verdad? Así como acá tenemos lo que es, imagínense el presupuesto general de la nación y cómo se fue implementando. Acá lo que vemos es la ejecución del presupuesto en el 2019, en el 2020. En el 2019, este es un año, digamos, bueno, no fue bueno, fue un año, vamos a decir, normal, entre comillas, no hubo pandemia, digamos, hubo sequía, pero bueno, tuvimos un nivel de déficit un poquito más alto del 1.5 usual, que es este número negativo acá. Pero después llega el 2020, ese nivel de déficit, el negativo que tenemos, creció de manera importante. Por eso llega a ese número que veía anteriormente de 6, no recuerdo más ahora, acá está 7.2% es lo que se llegó. Es inmenso. Pero lo que acá quiero que se fijen en este gráfico, traten de enfocarse un poquito en lo que son acá, que pasa en el 2020. Bueno, era lo esperado, digamos, ese crecimiento del déficit por la situación. Pero después llegamos al 2021 y decimos, bueno, ¿cómo se compara el 2021, que ya era el año de rebote, el año donde en principio el gobierno anunció que iban a retirar el PTO y todos esos programas que se dieron durante la pandemia se retiraron? Ya no hay más ninguno de esos programas. Entonces se supone que el gasto corriente es eso, debía caer. Pero lo que vemos que pasó es los gastos no cambiaron prácticamente nada, los gastos totales no cambiaron, el gasto de capital se mantuvo prácticamente igual, es decir, el gasto de capital es la inversión pública, la inversión en infraestructura principalmente. Ese gasto no cambió, 0% diferencia entre 2020 y 2021. El gasto corriente, que son todos esos gastos que mencionaba anteriormente, programas sociales, etcétera, que especialmente los adicionales, no desaparecieron, o sea, prácticamente se mantuvo en el mismo nivel, hubo una pequeña disminución de 10%, pero si se fijan el año anterior, el crecimiento fue tremendamente importante, de 31 a 35, esto no se volvió a revertir, digamos, al 31 usual. Entonces, se siguió gastando prácticamente al mismo nivel y lo que permitió que cayera un poco el déficit es justamente que los ingresos totales se recuperaron de manera importante. Hubo un crecimiento de 93% del ingreso del Estado. ¿Qué es lo que es el ingreso del Estado? Ustedes saben de dónde salen los ingresos del Estado. Exactamente, el bolsillo de todos nosotros, ¿verdad? Entonces los impuestos crecieron de manera importante. ¿En qué sentido? No los impuestos, la recaudación impositiva. Los impuestos no cambiaron, pero la recaudación impositiva creció porque rebotó la economía, se activó la economía, entonces empezamos otra vez a gastar, IVA, la gente empezó a cobrar, empezó a pagar impuesto a la renta, etc. Entonces todo eso se recupera de manera importante. ¿Por qué les muestro esto? Porque se suponía que en el 2021 los gastos que teníamos durante la pandemia debían de acabar, debían de retirarse. Ese paquete fiscal de inyección, ya nadie estaba recibiendo el PTU en el 2021. Ya nadie estaba recibiendo subsidios de desempleo en el 2021. Se acabó todo eso, se retiró. ¿Cómo es posible que nosotros seguimos gastando en el mismo nivel que en el 2020? Esa es la pregunta que yo me hago cuando miro estas cifras. Y la otra pregunta, o más bien el desafío acá, es que nosotros necesitamos cerrar ese déficit fiscal y volver a los que son los techos fiscales, así como recuerden, Brasil rompió sus techos fiscales y los mercados le cobraron, y eso se traduce en todo tipo de cosas negativas para la economía y la microeconomía. En el caso de Paraguay es la misma cosa. El déficit es, digamos que bueno cuando nos endeudamos y gastamos de más,
para financiar obras de infraestructura. Así cuando ustedes se endeudan, si se endeudan solamente para gastar en cosas que van a desaparecer, no necesariamente es lo mejor, ¿verdad? No sé que sean cosas realmente necesarias, pero si nos endeudamos de manera tal vez importante, pero esto es para comprar una casa o hacer una inversión, un negocio que nos va, se va a traducir en una mejor calidad de vida o se va a traducir en una mejor, digamos, capacidad de generar ingresos. Entonces, esa es una buena inversión, esa es una inversión de capital de alguna manera. Entonces, si nos endeudamos para eso, está bien, porque eso le va a permitir a Paraguay, infraestructura le permite a Paraguay ser más competitivo, generar más ingresos, mayores negocios, etcétera. Pero si nos endeudamos solamente para gastar en cosas, realmente eso no necesariamente se traduce en mejorías desde el punto de vista de la calidad de vida. Sí nos endeudamos para gastar en educación, sí nos endeudamos incluso para gastar en salud, eso puede ser bueno, toda vez que se traduzca en mejoras en la calidad del servicio que recibe finalmente la gente. Entonces, es importante tener en mente eso, porque cuando miramos el déficit no es que tenemos que asustarnos demasiado si es que ese déficit se está generando por un gasto que es gasto de calidad, decimos, o sea, un gasto que se traduce en mejoras de la calidad de vida de todos los paraguayos. En ese sentido, tal vez no es tan mala idea, pero si es para otra cosa, entonces sí es algo para que nos tiene que preocupar. No sé si estoy retrocediendo, avanzando. Ahí. Estos son los ingresos tributarios, pero eso vamos a dejar ahí. Creo que lo principal que quiero que se lleven, voy a saltar este gráfico, resume un poco lo que preguntaba la profesora Viviana. Este gráfico nos dice, cuando hablamos de la inflación, decir que la inflación viene de afuera y no hay nada que podamos hacer, no es cierto. O sea, hay mucho que se puede hacer a nivel local para controlar la inflación y controlar la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, factores como los precios de materia prima que cambian afuera de nuestro mercado, eso sí nosotros no podemos controlar, pero tenemos que tener la capacidad de amortiguar eso. La política monetaria expansiva, esas tasas tan bajas que veíamos que se quedaron allá abajo, eso tiene un impacto inflacionario cuando la economía se recupera. Entonces ahí está la política, es la importancia de la política y la capacidad de reacción que tiene el Estado para amortiguar los choques. Entonces ahí hay un espacio de mejora. Lo mismo en términos de la política fiscal deficitaria. Ahí habían mayores recursos, mayor recaudación que podía ayudarnos a cerrar más de ese déficit. Finalmente eso no se dio y se siguió gastando al mismo nivel. Todo esto impacta en la inflación y finalmente la recuperación económica, que es algo bueno, en conjunción con estos factores. Si estos dos factores de los costados no se arreglan, digamos, de manera apropiada, entonces generan inflación también a nivel local, más allá de la inflación que llega de afuera. Y hay un ejemplo que siempre repito, que es el ejemplo de me sonrío, pero realmente no es para sonreír. Es el ejemplo de las granjas productoras de huevos. Ustedes seguramente es un tema que salió en todos lados, la escasez que hubo de huevos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué eso es tan importante? Eso es importante porque es un ejemplo que une todos los puntos de lo que vemos acá. ¿Qué pasó con las granjas? Nosotros teníamos más o menos 60 granjas productoras de huevo. 40 de estas granjas quebraron, salieron del mercado. 40 de las 60 granjas que Paraguay tenía salieron del mercado. ¿Por qué salieron del mercado? No es que salieron del mercado, quebraron, tuvieron que cerrar. ¿Por qué se dio eso? Eso se dio, uno, porque hubo un incremento en el precio de una materia prima importante que es el maíz. El maíz subió de precio de manera importante, pero eso no fue la causa del quiebre. La causa del quiebre fue la entrada masiva de contrabando que se dio en el país. Entró tanto huevo de la Argentina que resultó imposible para estas empresas locales, productoras de huevo, granjas productoras de huevo, que finalmente generan empleo formal, que pagan impuestos, que contribuyen, digamos, hacen contribuciones sociales para la jubilación de sus empleados y tratan de portarse bien y seguir las reglas de juego, se torna
totalmente una competencia injusta cuando entran productos de contrabando que compiten contra estos productos que son productos formales, ¿verdad? Es imposible competir con esos precios y por supuesto una persona que ve su poder adquisitivo caer en un porcentaje importante, digamos que 25% depende de qué está comprando, o 18%, o incluso 11% va a decir, espera un poquito, en vez de dejar de comprar, voy a comprar nomás este huevo que es más barato. Igualmente yo lo que necesito es huevo, ¿verdad? Entonces finalmente, ¿qué significa eso? Tenemos menos empleos formales, tenemos menos recaudación desde el Estado porque perdimos todas esas empresas y también tenemos un precio más alto, o sea, una presión inflacionaria otra vez para ese producto en particular. Este es un ejemplo, pero como este ejemplo hay muchísimos otros, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo esto se va, como estos factores que acabamos de revisar y caminar conjuntamente con ustedes, todos estos puntos se van uniendo y se van traduciendo en un impacto negativo a nivel de las personas. Cuando íbamos al supermercado no había huevo, los precios de todo aquello que tenía el huevo como un insumo en la producción empezó a subir, ¿verdad? Y esto se va trasladando a lo largo y ancho de la economía. Entonces parece una cosa, empieza medio simpático, pero después nos damos cuenta realmente del impacto inmenso que termina teniendo algo que parece relativamente inofensivo, el impacto inmenso que tiene a lo largo y ancho de la economía y para todos los actores económicos que somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces es importante entender eso y por eso entender también por qué es demasiado importante el rol y el manejo responsable de la política pública y la famosa estabilidad de la que siempre hablamos es clave también para que el resto de las políticas puedan funcionar de manera normal. Bueno, lo dejo ahí y seguimos conversando. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra disertante. Bueno, seguramente algunos a los que estuvieron haciendo algunas preguntas, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que nos estuvo mostrando la doctora Lea. Sí. Allá. Sí, muchas gracias. Por supuesto que hay política. Uno, las instituciones tienen que funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco veíamos la entrada de 40 camiones de contrabando que entraron, que los vimos por todos los medios. Eso nos habla, y eso se dio de la mano de una de nuestras instituciones, que es la Armada Nacional. Entonces ahí, y no estoy diciendo la institución completa, pero grupos de gente dentro de esas instituciones que de alguna manera facilitan eso, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema bastante grave, bastante denso, pero es importante entender la importancia del funcionamiento de estas instituciones para poder prevenir estas situaciones. Hay muchas cosas que podemos hacer, el fortalecimiento institucional, cuestiones de digitalización, acuerdos también internacionales entre países, ¿verdad? Para poder asegurar y resguardar las fronteras. Es un tema bastante profundo. El tema del contrabando es una cuestión que afecta no solamente a la producción de huevos, sino realmente a muchísimos productos y que va robando la competencia justa hacia adentro de nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, teniendo un país como Argentina que tiene una política cambiaria tan desastrosa como la que tienen ellos y genera esos incentivos también, eso contribuye negativamente. Pero si nosotros aplicamos digamos, fortalecemos institucionalmente a esos actores que tienen, a esos jugadores que tienen que protegernos, proteger la entrada, la aduana, los puertos, etcétera. Entonces vamos a ir mejorando esa cuestión. Por eso es demasiado importante entender dónde están, digamos, las falencias y las debilidades institucionales para poder ir resolviendo eso. Y esto es no es una cuestión de poner el dedo en esta institución, en la otra institución, o esta persona, la otra persona, sino realmente tiene que haber un esfuerzo transversal
¿verdad? Un esfuerzo transversal liderado por la cabeza de nuestro país, donde realmente se hace un compromiso, incluso con participación de la sociedad civil, del sector privado, realmente un esfuerzo mancomunado, porque es un desafío muy grande que Paraguay viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y donde nosotros necesitamos realmente de plantarnos como país y como ciudadanos para poder empezar a revertir esa situación y que el fortalecimiento institucional suficiente se dé para poder atajar todo eso que entra. Bueno, ahí estamos leyendo cómo puede romperse el techo fiscal. Cuando decimos se rompe el techo fiscal, significa, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos lo que es la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal establece 3 indicadores más o menos al respecto de cuánto podemos gastar y también de cuánto puede ser nuestro nivel de déficit, que es lo que es el déficit, la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Esa diferencia en negativo, digamos, eso es el déficit y eso lo financiamos con endeudamiento. Entonces, cuando rompemos el techo fiscal significa que nos pasamos más de 1.5, es decir, nuestro déficit fiscal en el 2020, por ejemplo, estuvo por encima de 6. Eso significa que nos pasamos 4 veces, digamos, el techo fiscal. Eso significa romper, realmente violar es la palabra más dura, pero violar la ley de responsabilidad fiscal o pasarse de ese techo que establece la ley. Gastar de más y financiarlo por demás con endeudamiento. Sumamente interesante el resultado, pero quiero ir a lo práctico, a lo que se escucha en el día a día. Ahora se está hablando de un incremento del salario mínimo, pero la realidad, lo que se ve en la microeconomía, en las casas, en las familias, en los alumnos, es que cuando se empieza a hablar del reajuste, en realidad esa es una palabra interesante, no un aumento, sino un reajuste. El reajuste. Ya los precios de la canasta básica se remarcan. Sí. Cuando se da reajuste, nuevamente se remarca. Esa es una cuestión. La segunda, hay solamente un porcentaje del PEA que gana sueldo libre. Sí. El otro porcentaje gana 1,5 o 2, pero también siente ese proceso de remarcaje, porque también come esa gente, también viaja en colectivo, carga combustible, ¿sí? Entonces, no sé si estoy hablando, pero creo que tiene la intención de volcar toda esta experiencia, esta sapiencia que tiene al servicio público a través de la política. A mí me gustaría preguntarle, si usted tuviese la oportunidad de tener la lapicera, de tomar decisiones ejecutivas, ¿cuáles serían 3 ejes temáticos sobre los cuales usted realmente trabajaría para que esa estabilidad económica de la cual se habló durante varios gobiernos se sienta en las familias? Porque a nivel macroeconómico creo que en Paraguay hizo bien los gobiernos, varios gobiernos sucesivos hicieron muy bien las tareas, pero nunca se sintió en la olla de las casas. Nunca estuvimos por encima del costo de vida. Siempre estuvimos con ese shaque de estar sobreendeudados y vivir en ese limbo de alcanzar o no alcanzar ítems, con lo que genuina y legalmente gana una persona. Yo no quiero entrar en el tema del contrabando porque parece que hay un problema social y cultural. Y eso va a cambiar fácilmente. E institucional también. Y también institucional. Pero creo que es un reflejo, totalmente. En la institución. Entonces, si usted me tuviese que decir hoy 3 ejes, ¿qué cosas haría usted si tuviese la oportunidad para que realmente, una vez que alcancemos nuevamente esa estabilidad, la gente lo pueda sentir en el bolsillo y en la mesa de cada día?
Sí, mil gracias. Yo creo que es una excelente pregunta. Y la respuesta va a ser un poquito larga, pero no para evadir, sino que porque es importante el contexto, ¿verdad? Nuestro país, yo tengo suficiente edad para recordarme lo que era en el 2002 más o menos lo que pasábamos. En esa fecha, uno de cada dos paraguayos era pobre. Y cuando decimos pobre, era pobre, pobre. Entonces, a partir de ese proceso que se da, donde usted habla muy bien de lo que fue poder lograr la estabilidad, porque no teníamos, era un desastre realmente, una debacle, era nuestra situación económica, inflación, endeudamiento, todo estaba mal, ¿verdad? Entonces, en ese momento se toman decisiones fuertes y se empieza a trazar, digamos, los cimientos de la famosa estabilidad. Pero en algún momento nos damos cuenta que esa estabilidad no era suficiente. O sea, estabilidad, estábamos ahí estable, pero no avanzábamos, los indicadores sociales no mejoraban, ¿verdad? No mejoraban de manera tan dramática. Se nos vino el boom de los commodities, famoso se habla, el boom de los precios de la soja, no sé qué, y bueno, eso hizo que entró un montón de recursos de afuera, dólares, entraron a la economía paraguaya, y eso generó una suerte de efecto rebote. Pero eso tampoco es suficiente, porque eso sí nos permitió a mucha gente salir de esa pobreza. Ese es, uno de cada dos ya no teníamos, empezó a mejorar esto de manera importante. Finalmente bajó en un 50% más o menos la pobreza, se duplicó la clase media, le llamamos, ¿verdad? Pero todavía, como usted bien lo dice, es una clase media bastante vulnerable, ¿verdad? Viene un viento y ¡boom! Otra vez entramos, bajamos a una situación de vulnerabilidad muy terrible, especialmente si nos enfermamos, si perdemos el empleo, etcétera, etcétera. Cualquier choque nos deja en una situación bastante difícil y generalmente tienen que salir a salvarnos los vecinos, la familia o suerte, ¿verdad? Entonces, es cierto eso que usted dice. A partir de más o menos nuestra política fue bastante conservadora, no tomamos ningún tipo de riesgo, ni siquiera invertíamos, porque si usted se fija lo que es la inversión pública, entonces había prácticamente nula inversión, poquísima, bajísima. Y hubo un periodo importante después de ese proceso difícil donde empezamos a ahorrar, decíamos. Pero un país no ahorra, ¿verdad? Nosotros tenemos que invertir porque la brecha de infraestructura es inmensa. Entonces se ahorraba, llega el 2012 y ahí se roba todo ese ahorro y se lleva para pagar salarios de alguna manera, ¿verdad? O sea, fue un ahorro en vano porque en vez de invertir en infraestructura y en mejora la calidad de vida, pues la infraestructura es eso, no es solamente infraestructura, un camino comunica a una familia, a un hospital, a un lo que sea, ¿verdad? Personas que están, los productos nos hacen más productivos, o sea, un montón de cosas va mejorando con las escuelas, con las rutas, etcétera, los hospitales, los puentes, ¿verdad? Todo eso hace que vaya mejorando gradualmente, pero si ahorramos, no tenemos nada. Se ahorró, después en el 2012 se da ese incremento salarial a nivel del sector público de 40%, inmenso. Y ahí es que entramos en una situación deficitaria. De ahorrar entramos en una situación deficitaria. No es que te estoy tratando de hacer olvidar la pregunta. Quiero volver nomás a ese punto donde se dice en ese momento, este país tiene que invertir. Entonces empieza a cambiar, se empiezan a tomar mayores riesgos. Y esos riesgos implican, sí, tuvimos que de alguna manera endeudarnos para poder invertir porque ya estábamos en una situación de déficit. Se empieza a invertir, se empieza a generar el crédito agrícola, se capitaliza el crédito agrícola de rehabilitación, se capitaliza el fondo ganadero y esto son, digamos, recursos que empiezan a activar la economía, se traen las maquilas empiezan a reemplazar de alguna manera. Estas maquilas finalmente lo que hacen es reemplazar ese comercio informal muchas veces en las fronteras y en algunas regiones del país generan empleo formal. Tal vez no es a lo máximo que deberíamos de aspirar, pero ya es una mejora importante porque genera un ingreso y el ingreso sabemos que es la mejor manera de poder finalmente tener una vida razonablemente, una vida digna, ¿verdad? Pero después nosotros tenemos que seguir profundizando nuestras políticas. Las políticas, en algún momento nosotros empezamos a pensar, acá tiene que seguir avanzando. Y lastimosamente se dieron 4 años donde realmente no pasó absolutamente nada por la sequía, por la pandemia, por lo que sea, la guerra y todo lo demás, pero también una falta de seguir avanzando en las políticas públicas. ¿Qué haría yo en este contexto? Porque este es un contexto bien particular, post pandemia, mucho sufrimiento, vamos a decir, generalizado.
si uno está desde donde uno esté. Yo creo que uno de los factores más importantes es la cuestión de la generación de créditos que se ciñan a la realidad de los paraguayos. ¿Por qué créditos? Por ejemplo, si yo me quiero comprar una casa hoy, mi ingreso tiene que ser tremendamente alto para poder pagar los créditos que me ofrecen hoy el sistema financiero. Es prácticamente imposible para una familia de salario 2, 3, 4, 5 salarios mínimos, muy difícil poder pagar un préstamo para poder financiar una casa. Eso es grave, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos de generar créditos que permitan, por ejemplo, a los trabajadores poder financiarse la compra de una casa, poder financiarse la compra de un auto, poder financiarse si uno es un microempresario. Las microempresas, las pymes y las medianas empresas finalmente generan 70% del empleo. Entonces, muchas veces estas empresas tienen mucha dificultad para generar empleo formal, especialmente las más pequeñas. Tenemos que trabajar en políticas que permitan abaratar el costo de la generación de empleo formal para este grupo de empresas que son más pequeñas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que generar programas específicos que les permitan a ellos generar empleos formales, contribuir hacer contribuciones sociales en nombre de sus empleados, a favor de sus empleados, ¿verdad? Así que estén en el sistema previsional y que tengan cobertura, ¿verdad? Del IPS, por ejemplo, pero que no signifique esto que la empresa tenga que ir a la bancarrota porque le sale demasiado caro. Es decir, que generar una oferta específica de contribución al sistema previsional para estas pequeñas empresas hasta que se vayan, digamos, creciendo y puedan eventualmente ser parte del sistema normal. Pero mientras tanto, que no queden fuera y que no tengamos ese nivel de informalidad y ese nivel de gente que no está cubierta por el sistema previsional. Eso es demasiado importante también. Entonces, hay dos cosas. Por otro lado, nosotros necesitamos seguir fomentando la generación de empleos, ¿verdad? Y está bien lo de Maquila, eso tenemos que seguir apostando, creo que nos va a ayudar bastante, pero después tenemos que ir generando también desarrollo de otros sectores económicos. Por ejemplo, imagínense que hoy en Paraguay no tenemos una política industrial. Entonces, ¿cómo luego se va a desarrollar la industria si es que no hay una política industrial? Y de la mano de esto viene también la política energética. Nosotros en el 2016 se lanzaba la política energética y hubo un decreto y todo lo demás, pero después nos olvidamos completamente de eso, se quedó en la nada. Y hoy estamos ahí hablando de la renegociación o renegociación, pero en realidad lo que nosotros tenemos que estar hablando es cuál es la estrategia de Paraguay para aprovechar ese recurso que tiene ya desde hace más de 50 años, ¿verdad? Entonces, hace 50 años que no hicimos la política industrial y esta política industrial no existe, entonces necesitamos construir esa política industrial de la mano del sector privado, necesitamos facilitar, digamos, los procesos para que estos sectores se vayan desarrollando. Entonces, cuando nos viene un choque en el sector agro, podemos amortiguar, o sea, el avión va a seguir funcionando porque el motor alternativo va a estar ahí prendido, o sea, se apaga el motor, tal vez un choque externo, pero tenemos otro motor que va a permitir a nuestro avioncito seguir sobrevolando. Entonces, esa parte de la industrialización no significa abandonar el sector agro, significa más bien profundizar, o sea, ir industrializando muchos de nuestros productos básicos que se generan en el sector agro y también ir trabajando en otros sectores de la industria. Entonces, ir apoyando desde el Estado para generar esas condiciones básicas para facilitar eso. Hoy es todavía una pesadilla emprender en el sector industrial, aunque sea una microindustria, por toda la burocracia que uno tiene que atravesar. Ahí en otros países eso se ha resuelto a través, por ejemplo, de los que son los parques industriales y los apoyos que se dan a través de los parques industriales para poder potenciar esa parte del sector económico que es demasiado importante en términos de la generación también de empleos y en términos de la generación de valor agregado en nuestro país. Porque vender productos básicos no nos deja mucho retorno y no genera valor agregado. Exactamente. Entonces, hacer ese salto es demasiado importante también para que el Paraguay vaya elevándose en términos de su ingreso promedio
y para que vaya generando también empleos de mayor calidad, digamos, que permitan a la gente seguir avanzando. Y después hay otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un desafío importante en términos de generación de mandos medios. Una industria, un sector, no industria, pero un sector muy importante es el sector de la construcción. Ese va a ser un sector importante por el resto de los próximos 50 años seguro, porque hay una brecha demasiado grande en términos de infraestructura, ya sea privada o pública. Es un sector que tiene que seguir potenciándose y tenemos que seguir invirtiendo, ¿verdad? Inversión privada, inversión pública. Y en ese sentido, creo que tenemos que aprovechar mejor instrumentos como por ejemplo la SINAFOCAL, etcétera, donde de manera mancomunada con el sector privado acordamos de apoyar a la generación de esa mano de obra calificada, los mandos medios necesarios para que se eleve realmente la calidad de ese trabajo y que ellos tengan también esa mano de obra lista, pero también que se pague acorde a ese nivel más alto, ¿verdad? O sea, por eso hablo de, es un trabajo conjunto que tiene que darse. Uno de los desafíos grandes que hay en el sector de la construcción es justamente los niveles altos de informalidad. Entonces, tal vez si el Estado da ese apoyo adicional para que estos mandos medios se formen y para que estos trabajadores tengan un nivel más elevado de capital humano, creo que también el sector privado puede poner de su parte y hacer que los empleos que se generan están, digamos, aportando a la parte social de los trabajadores y haciendo que sean realmente trabajadores formales como debería de ser. Entonces creo que hay ahí muchas cosas que se pueden hacer. Lo lindo es que hay, como decimos a veces, muchas cosas rápidamente se pueden solucionar uniendo los puntos. Hay cosas que están relativamente bien todavía a pesar de todo, pero hay que realmente pensar en políticas de manera integral, holística y unir los puntos. Por eso hablaba también, creo que no sé si hice la conexión de la política industrial y la política industrial que no existe y la política energética también tienen que ir de la mano, porque son parte de un rompecabezas que tiene que unirse para que exactamente están altamente vinculadas. Entonces es importante avanzar en ese sentido para que estas dos políticas se complementen y exista una sinergia ahí y se potencien. Gracias. Eso no va a ser de ninguna manera una solución para Argentina. Ya lo probaron anteriormente y les fue bastante mal. Más allá de dolarizar, ellos lo que tienen que es asumir la realidad. Y la realidad es que hoy están gastando demasiado y no tienen la suficiente capacidad para pagar eso. Ellos tienen que hacer ajustes. Es como una persona que está, digamos, adicta a comprarse ropa cara y zapatos caros y andar en un auto caro, pero finalmente no puede pagar nada de eso y sigue comprando y pagando la gasolina de ese auto caro, pero no puede pagar. Entonces lo que tiene que hacer esa persona es vender ese auto, comprarse un auto más chiquito y realmente retomar el control de esa economía que realmente está fuera de control. Creo que ellos tienen que asumir esa realidad, asumir el costo de asumir eso. Es bastante difícil. Desafío que tienen es que eso tiene un costo político y un costo social importante, pero ellos tienen que lograr un consenso social para decir, ok, vamos a ajustarnos todos los cinturones, porque si no hacemos esto, esta situación en la que viven de constante yaque, digamos, de que viene el Fondo Monetario, que van a pagar todo este tipo de situaciones que son muy nefastas en una economía que es tanta productividad existe en ese país. Es impresionante la capacidad que tiene ese país en términos de su territorio, de su gente, incluso del nivel educativo que tiene, es impresionante. Sin embargo, el manejo de la política ha sido tan malo que realmente es un país que está hoy destrozado. No va a ser esa una solución. Ellos tienen que asumir su realidad y tomar decisiones difíciles para poder empezar a volver a repuntar como dónde deberían de estar realmente ellos hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente fue
Fue un lujo esta charla. Fue un honor para nosotros recibirla en nuestra casa. Y bueno, tenemos un par de obsequios más que merecidos para que se lleve un buen recuerdo. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a la gente que está a distancia y bueno, de esta manera damos por terminado el evento.